Bueno, estimados televidentes, buenas noches. Yo soy Silvio Maresca, como sabrán algunos. Algunos no, porque supongo que se sumará siempre gente nueva, ¿no? Un poco por los números que tenemos, da la impresión de que es así, lo cual nos alegra mucho. Estamos acá con Ricardo Pouyersin. ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo estás? Bien. Y hoy vamos a tomar un tema que creo que hasta ahora no hemos hablado, porque evidentemente un tema eminentemente filosófico y epistemológico, porque este es un programa de filosofía, aunque no rehuamos, se dice, no, está mal. Rehuimos, bueno, Sí, rehuimos hablar de temas de actualidad, como siempre lo han hecho los filósofos, digamos, ¿no? Sean temas económicos, sociales, políticos. Pero hoy vamos a estar más teóricos en una de esas, tratando, por supuesto, de sacar conclusiones respecto de la vida cotidiana, como siempre, y sin más preámbulos. La idea es conversar un poco contigo sobre la filosofía anglosajona, digamos, ¿no? Que digo que es un tema que hemos tocado poco por nuestra misma formación, incluso la de Alberto, ¿no? Sí. Que no fue en esa dirección, bueno, por una serie de razones que sería largo de explicar, ¿no? En fin, una de las cuales muy determinante fue que todos me parece que hemos cursado la universidad en el momento de la reacción antipositivista, ¿no? Lo que acá se llama la reacción antipositivista, con lo cual también estamos diciendo que el positivismo fue muy decisivo en esta tradición anglosajona, aunque también lo fue en la tradición alemana, ¿no? El círculo de Viena, digamos, Sí, que es un hito del neopositivismo ya, no estrictamente del positivismo, sino del neopositivismo. Estaba formado por científicos y filósofos alemanes, pero provenía del positivismo alemán, que fue muy fuerte, digamos, ¿no? Yo creo que Schlick, que fue un poco el jefe del Círculo de Viena, estoy hablando de 1930, que fue el momento de auge del Círculo de Viena, yo creo que él, si no recuerdo mal, hereda la cátedra de Mach, ¿no? Que era indudablemente un positivista alemán. Y Avenarius es la otra figura muy importante. Bueno, no, un poco, ¿sabes qué, Ricardo? La idea que yo tengo es que, por lo menos en el plano de filosofía de la ciencia, epistemológico, porque después tendríamos todo el plano de la filosofía práctica, digamos, ¿no? Sí. O sea, de la ética, de la filosofía política. En el plano de la filosofía de la ciencia, me parece que esta corriente anglosajona, sobre todo británica, digamos, y también alemana, en esa suerte de asociación que hubo sobre todo a través de la figura de Wittgenstein, tan importante, hizo un camino como de autodisolución, ¿no? Sí, es muy interesante. Porque partió, dejemos un poco de lado el positivismo, que bueno, ya resultaba anticuado en 1910, más o menos en el momento que se publica Los Principia Mathematica de Russell y Whitehead, ¿no es cierto? Sin perjuicio de que la mayoría de nuestros científicos, y no solamente los argentinos, que no tienen formación en filosofía de las ciencias o en epistemología, siguen siendo groseramente positivistas, ¿no? Sí. Esta es una de las razones por las cuales entrar un poquito en estos temas también, ¿no? Digo, yo muchas veces discuto en la Universidad Barceló, donde enseño en la carrera de psicología las materias de filosofía, pero que es una institución básicamente dedicada a carreras de medicina. ¿Cómo no se introduce en estas carreras la materia de epistemología, por lo menos, ¿no? Para tener una noción de lo que es la ciencia, o aproximarse a eso? Bueno. Sí, no hay una formación filosófica en general, en muchísimas materias científicas. Se toma los datos científicos como algo, digamos, dado. Ah, sí, y un se hígado es parte un ahí. hígado, punto. Sí, Se empieza a hablar del hígado y chau, Sí. olvídate. Digo, en el caso de la medicina, ¿no? Sí, ni hablar de las especialidades después. El que se dedica a una parte del cuerpo, a otras partes, y después, bueno, tratan de armar la totalidad humana.
Pero ahí hay como un prejuicio, como vos decís, de los hechos positivistas muy, muy fuerte, porque yo creo que el positivismo ha devenido una especie de religión acá en la Argentina. Ah, sí, lo ves así. Y lo veo así, sí. A veces son los propios médicos que tienen esa formación, o inclusive los científicos, y no hay forma de hacerles ver que, bueno, es que ellos están de alguna manera dentro de un paradigma también instalado. Claro, claro. Esa es mi posición, al menos. Hay algunos que son... Sin duda, o sea, volviendo al hígado, el hígado no es meramente un hígado. Digo, yo a veces les planteo lo siguiente: pongamos una célula, digamos, o un tejido, que sea. Pongamos ante un microscopio a un zulú, por decir algo, digamos, ¿no? Es decir, a un miembro de un pueblo que no ha tenido formación en la cultura occidental. Y un médico, y te aseguro que ven cosas distintas. Sí. No ven lo mismo. Porque el médico ya ve desde la geometría, digamos, ¿no? Por eso ve círculos, ve líneas, ve figuras geométricas, digamos. Y un zulú, digo zulú, qué sé yo. Sí, está bien. O un pigmeo, digamos, o quizá incluso un americano nuestro del altiplano, no ve eso, no ve otra cosa. No, aparte, es tan cierto. Siempre se ve desde algún lugar, digamos, nosotros que tenemos nuestra formación kantiana, sí, digamos, inexcusable, sabemos que siempre se ve desde algún lugar, desde algún a priori, ¿no? como se dice kantiano. Desde una estructura, podríamos decir, de claro, algún tipo de estructura. Pero es tan cierto lo que decís con respecto a la formación médica y con respecto a la geometrización y la tecnologización, que hoy en día muchas veces ya al paciente ni siquiera se lo testea, ni se lo ve, sino que se hace un diagnóstico por imágenes. Así, absolutamente. Uno lo mandan a hacer una radiografía, una tomografía, una resonancia magnética, y ya el diagnóstico pasa eso directamente a una computadora que va a la base de datos del hospital, lo cual está muy bueno porque circula información, uno puede bajar por mail, pero el diagnóstico muchas veces es por imágenes. Si no, el médico no te toca más. Yo me acuerdo hace 20, 30 años lo que era una revisación clínica. Digamos que además los libros de medicina los tienen recomendados. Pero quizá nos desviamos un poco, ¿no? Yo decía, me llama la atención esta evolución que va, podríamos decir, desde el neopositivismo, que se forma fundamentalmente en lo que llamamos recién el Círculo de Viena, y muy impulsado el neopositivismo por los principios de matemática de Russell y Whitehead, ¿no? que son una obra que logra o intenta resolver algunas paradojas o contradicciones que se planteaban dentro de la matemática, digamos, sí, ¿no? Whitehead después sigue otro camino. Whitehead se abre más a la metafísica, de hecho es uno de los grandes metafísicos. Bueno, no olvidemos también que Russell tuvo su momento platónico, ¿no? Donde él creía que las entidades lógicas tenían una consistencia al estilo de las ideas de Platón, ¿no? Sí. Y creo que era justamente en esa etapa. Pero sea como fuere, digamos, el neopositivismo, o que se llama también empirismo lógico, si bien mantiene la base empirista, digamos, ¿no? como punto de partida de todo conocimiento, el punto de partida de todo conocimiento es la experiencia, por lo menos en el campo de las ciencias fácticas, digamos, ¿no? Vieja tradición inglesa que viene desde Bacon, desde Francis Bacon, y que se mantuvo casi ininterrumpida, con algunas excepciones, como Bradley, ¿no? Que intentó introducir el hegelianismo en Inglaterra, pero eso fue una cosa de poca duración y poca repercusión, ¿no? Digo, el neopositivismo lo que trae, sin abandonar el empirismo, es la preocupación por el lenguaje, digamos, ¿no? Que tiene que ver con lo que se llamó el giro lingüístico, ¿no? en el siglo XX, ¿no? Toda una depuración del lenguaje, digamos. Claro, la preocupación por el lenguaje de la ciencia, porque la obsesión, si uno lee el manifiesto neopositivista, por ejemplo, firmado por varios de ellos, la obsesión es distinguir lo que es un discurso científico de lo que no lo es, digamos, ¿no? Sí. Y conjuntamente con eso, digamos, la teoría del significado, ¿no? En los más extremos
absolutamente vinculada con, con las proposiciones que tienen una referencia a un contenido sensible que no quiere decir realidad, ¿no? Bueno, ahí está todo el otro tema de cómo es compatible el empirismo con el idealismo. Digo, pero digamos, la preocupación está dirigida, digamos, al lenguaje, en el sentido de que el lenguaje de la ciencia, digamos, que sería el único lenguaje al cual se le puede atribuir significación en un sentido estricto, tiene que tener una estructura lógica perfecta, ¿no? De ahí el rechazo del lenguaje ordinario. Sí. Y el rechazo de todos los otros, las otras enunciados, porque ni las llaman proposiciones, sí, que no tengan una relación directa o indirecta con la experiencia, entendida como la relación con un contenido sensible, ¿no? Digamos, ese fue el punto de partida, lo cual, y además la idea de un único lenguaje estructurado lógicamente, digamos, ¿no? Para todas las ciencias. Lo cual para las ciencias humanas era realmente un desafío casi imposible, ¿no? No sé, ese fue, ese fue el punto de partida, eso era el Círculo de Viena, digamos, ¿no? Sí. 1930. ¿Y qué pasa después con eso? ¿Qué pasa con eso? Estábamos hablando cómo eso de alguna manera trae su propio aniquilamiento, ¿no? Porque en el fondo es una visión completamente reductiva, no solamente del ser humano, como hemos dicho, en el caso de las ciencias, de un médico que actúa de esa manera, sino también de toda la realidad. Reducir a los hechos tal como lo hizo el positivismo. Bueno, entonces, vos fijate que incluso... Con fuertes repercusiones políticas y éticas esto, ¿no? Enormes. Vos fijate que incluso Ayer, que fue un representante, si bien no pertenecía al Círculo de Viena, no era alemán, era inglés, digamos, ¿no? Sí. Alfred Ayer. Él plantea en 1935, y en un libro famoso, que es un clásico, ¿no? Lenguaje, verdad y lógica, él plantea que, y pues una posición bastante común a todos ellos en ese momento, digo en el 35 y no lo corrige en 1945, que los juicios éticos carecen de significación, expresan emociones solamente. No es tan radical como otros, como Schlick. Entonces él dice, bueno, tiene una significación gramatical, pero no tiene significación literal. O sea que, incluso el ejemplo de Lodaile que voy a dar, ¿no? Dice, la proposición que indica no robar no tiene comprobación empírica posible, por lo tanto no es ni verdadera ni falsa. Se podría decir todo lo contrario, ¿no? Ahí es como llega a su máxima expresión el neopositivismo, de alguna manera, a su máxima coronación. Claro, porque lo mismo sucede con el lenguaje estético, con el lenguaje teológico, dentro de este común rechazo a la metafísica, digamos, ¿no? Eso, claro, que viene de la tradición inglesa, del empirismo inglés y de Kant, sí, el cual también es bastante retomado por ellos, pero en un sentido, porque claro, el neopositivismo llama metafísica a cualquier enunciado que no tenga directa o indirectamente su comprobación en la experiencia, en los términos que recién hablamos de la experiencia. Entonces, por ende, metafísico, es decir, ojalá llueva, es metafísico también para ellos, ¿no? Sí, antes de ir a una pausa, yo también quería hacer esta breve reflexión. Vos decís, el neopositivismo, en el sentido de Ayer y otros exponentes más lúcidos y más renombrados, va contra la metafísica, pero no lleva una metafísica implícita. Yo creo que ahí Heidegger la vio bastante clara, ¿no? Como cuando indicó, bueno, que el neopositivismo en sus distintas variantes o versiones, anglosajona, alemana, etc., sería parte de esta historia del olvido del ser y por lo tanto estaría dentro de la historia de la metafísica. Bueno, eso lo vas a explicar vos en el próximo bloque. Bueno, vemos.
Sí, bueno, me decías, bueno, te metiste ahí con la crítica de Heidegger al, sí, la crítica de al Heidegger, neopositivismo, decís vos. yo creo que el neopositivismo, se podría decir tantas cosas, ¿no? Pero es la consumación de toda una concepción, de todo un sueño cientificista que comienza en la modernidad temprana con Bacon, con Descartes, y que concluye, bueno, en pleno siglo XX, pero de la cual Heidegger no... Y nos seguimos debiendo el programa sobre Descartes. Y nos seguimos debiendo el programa sobre Descartes. Y un poquito Bacon, ¿no? Ahí, porque Sí, claro, ahí arranca filosóficamente y científicamente la cosa, ¿no? Sí, ahí se da un giro importante. Pero bueno, eso es motivo de otro programa, pero lo que quería decir, cuando el positivismo se muestra o se presenta a sí mismo, yo estoy pensando, por ejemplo, en ese famoso libro, y inclusive fue una emisión radial que fue dada en vivo, no me acuerdo en qué año fue esto, es en los 60, entre Bertrand Russell y Frederick Copleston, que dio origen a este texto ¿Por qué no soy cristiano? Ajá, De Bertrand Russell. no sabía eso. Copleston era un tomista de la línea anglosajona, algunos dicen con influencia... Que tiene su famosa historia de la filosofía, ¿no? Yo tengo esos... Que debe ser la mejor que 9 hay. tomos, yo no sé de la si... historia. Me parece que son 9, sí, son 9 tomos Me parece de la historia que de la es la filosofía. mejor que hay, creo, ¿no? Es realmente muy grosa, se podría decir, es muy interesante. Más allá que algunos dicen que es un tomista con influencia suareciana, bueno, pero eso no viene al caso, pero llega hasta, al menos que yo recuerde, hasta Sartre, Russell, hasta esta gente que estamos nombrando, ¿no? Ya después con lo que es la teoría más... hasta los existencialistas llega, ya después por un lado y los neopositivistas por el otro, ya lo que es la parte posmoderna, bueno, eso no lo abordo. Pero lo que voy yo es cómo el neopositivismo sin quererlo se convalidó o se transformó en una concepción del mundo con repercusiones éticas, repercusiones en fin, que pedagógicas, y que han tenido una gran influencia, todavía tienen en los sistemas educativos, por ejemplo. Bueno, pero diferenciemos, ¿no? Una cosa es el positivismo, otra cosa es el neopositivismo. Sí, el no son la misma cosa, ¿no? Está bien. Fundamentalmente por esta preocupación del neopositivismo por el lenguaje, sí. ¿no? Si bien en esa cosa absolutamente reductiva del lenguaje a la lógica. Sí. ¿No? Bueno, es ahí donde ahí aparece la cuestión de ese delirio, ¿no? Que compartían Russell y Wittgenstein de distinta manera en las primeras décadas del siglo XX, del atomismo lógico, que era esa suposición de que había una estructura lógica del mundo que era pasible de ser reproducida en proposiciones que funcionaban, como decía en ese momento en el Tractatus Wittgenstein, como una pintura, ¿no es cierto?, una pintura lógica de la realidad, ¿no? Aunque ya él tenía la prevención, Wittgenstein es el más interesante de todos, por lejos, de que no se podía dar cuenta de cómo sucedía eso, digamos, ¿no? Es decir, que no se podía extraer de ahí la lógica y hacer un discurso lógico puro. Esa es la gran diferencia que tenía Russell. Sí, por eso... ¿no? Ya en ese momento, claro, dos cosas. Ya en 1914, 1915, 1918. Por eso, dos cosas. Por eso alude a lo místico, Wittgenstein, en el Tractatus. Termina hablando de lo místico como aquello que no se puede decir, que no puede ser dicho por el lenguaje. Claro, porque Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein, un personaje muy especial, ¿no? Que publica su famoso Tractatus, yo creo que en 18, por ahí. Sí. O quizá un poquito después, no me acuerdo bien, porque, participó de la guerra. Y los neopositivistas del Círculo de Viena se inspiran profundamente en él, pero él nunca perteneció al Círculo de Viena. Y yo te diría que muchas cosas de Wittgenstein entran directamente en colisión con lo que planteaba el neopositivismo. Por ejemplo, esta idea de que es posible extraer la lógica. Wittgenstein siempre se opuso desde el comienzo a la posibilidad de un metalenguaje, de un lenguaje que pudiera dar cuenta del lenguaje, ¿no? Siempre se opuso a eso, de distintas maneras, ¿no? Cada vez de una manera más radical en la medida que va evolucionando su obra, ¿no? Y después fue
el gran inspirador de la filosofía analítica, que es un poco la continuación después de 1945 del neopositivismo. Pero tampoco es un filósofo analítico, ni coincide con las tesis de los filósofos analíticos. No, y cuando lo empiezan a seguir, él se empieza a separar de su obra, de su primera obra. Sí, absolutamente. Ahí es cuando aparece el 1930, ahí es cuando aparece el segundo Wittgenstein. Ahí empieza a aparecer, exactamente. Ahora, entonces él tiene su Decir que no quiere publicar nada, entonces prácticamente nada. Y recién sus investigaciones filosóficas se conocieron después de su muerte. Sí, aparte es una vida 1959, creo que. Una vida muy interesante la de Wittgenstein, aparte, porque se va a dar clases a un colegio primario, exacto. Me parece, él mismo diseña o construye o ¿cómo se dice? Hace los planos de una casa así muy analítica, por decirlo de alguna manera. Eso tiene un nombre en arquitectura que no recuerdo, que hay fotos, y tiene una vida muy, muy errante. Yo creo que en el fondo Wittgenstein fue un hombre muy abierto a lo místico, hacia una trascendencia que iba más allá de lo que muchos pensaron, sobre todo de su primera obra, ¿no? De esa obra más conocida. Bueno, y el tema, claro, no, vos decías la cuestión ética. Claro, mientras imperaba el nazismo, que por otra parte los persiguió, digamos, y creo que alguno de ellos lo mató también, y tuvieron que dispersarse por el mundo, ellos no tenían instrumento conceptual para hacer ninguna crítica al nazismo. No podían hacer ninguna crítica. ¿Por qué? Porque los juicios éticos para ellos... No, es que fue así. Los juicios éticos para ellos eran expresiones de emociones y por ende subjetivos. Era por ende, como dice Binayer, ¿no? Eso es juicio ético, lo tiene que estudiar la psicología, claro, o la sociología, claro, pero no tiene ninguna validez intrínseca, ninguna, ¿no? Eso es lo que varía, ese es uno de los puntos fuertes de diferencia con la filosofía analítica posterior, porque, claro, ellos se dan cuenta por su propia experiencia vital, digamos. Muchos de ellos eran judíos, además, la gran mayoría, digamos, y ocupaban puestos importantes en la universidad alemana, en fin, hasta 1930. Se dan cuenta de que es imposible vivir sin tomar posiciones éticas, digamos, ¿no? Y el mismo Ayer, en el 49, reconoce que el discurso ético obedece a otras reglas y que no hay por qué subsumirlo bajo las reglas de la lógica. Claro, la lógica solo da cuenta del discurso apofántico, del discurso afirmativo, de las proposiciones afirmativas, o categóricas, o asertóricas, pero no da cuenta de otras proposiciones que son tan importantes como, o en la vida cotidiana mucho más, como por ejemplo una expresión de deseos, ojalá llueva. Claro, todo el mundo, la lógica no da cuenta de eso, claro, ni puede dar cuenta de eso. Todo el mundo de la vida, digamos, hablando en términos husserlianos, el Lebenswelt es dejado de lado. Exactamente. Por eso Heidegger en ese sentido los ubica a los neopositivistas como dentro de la historia del olvido del ser como una de las expresiones más fuertes, digamos. Pero ahí te quiero hacer una objeción. Porque a mí me parece que tanto Husserl como Heidegger no conocen bien el neopositivismo. Y ellos hablan además de positivismo. Yo creo que ellos están más en relación, Husserl claramente, en relación al positivismo. Pero que, digamos, porque curiosamente, sobre todo en Heidegger, y de una manera distinta que en el neopositivismo, absolutamente otra, casi opuesta, pero también la preocupación es por el lenguaje. Sí. También la preocupación es por el lenguaje. Por supuesto. De manera tal que incluso si uno toma el segundo Wittgenstein, que ya vamos a hablar de él, no hemos dicho todavía una palabra, ¿no? Yo encuentro puntos de relación muy fuertes entre Wittgenstein y Heidegger. Sí. No se leyó el uno al otro, creo, porque yo ya he encontrado, no, a pesar que eran contemporáneos, digamos, ¿no? Pero esto suele suceder. No hay cosa más autosuficiente en el peor sentido que un filósofo, en el mejor y en el peor, digamos, ¿no? Bueno, Heidegger leyó muchos autores, pero tampoco los citó, con lo cual uno no sabe si en realidad los leyó o no. Quiero decir, hay muchos autores que Heidegger le daban libros para que él los leyera,
pero no lo citaba directamente. Lo que pasa es que ahí había una lucha conceptual, había una lucha ideológica incluso, ¿no? Y en Alemania sobre todo. Estamos hablando de un momento muy álgido. Había una lucha ideológica en Alemania. Ahí tiene que ver con la subida de Hitler al poder, ¿no? Con la guerra. Con la guerra, y con la posición de algunos profesores que por ser neutros, no por eso, que esto es lo que criticaba Heidegger, no por eso no respondían al status quo. No entendí. Claro, la neutralidad filosófica, en realidad, no es inocente. Siempre responde a una academia o un régimen pedagógico o universitario establecido. Eso es lo que critica Heidegger cuando tiene esta famosa charla con este neokantiano. ¿Con Cassirer? Con Cassirer. Yo no conozco esa charla, o sea, creo que alguna vez leí una traducción, pero debe ser muy mala y no entendí nada. Sí, hay toda una anécdota que Cassirer era un hombre académico. Muy cercano al positivismo y al neopositivismo. Era un neokantiano, sí, pero el neokantismo estaba contaminado por el positivismo, sin duda. ¿No? Tenía esa formación académica parecida al positivismo, al neopositivismo, yo creo que era mucho más abierto. Sí, de hecho, claro, tiene textos sumamente interesantes, pero esa conferencia, mejor dicho, esa charla, ese diálogo que tiene con Heidegger, que está en el final del libro de Heidegger sobre Kant, que es del año 29, si no me equivoco, dicen que bueno, Cassirer cayó a esa discusión con un traje formal, estrictamente como un buen universitario, profesor universitario, y Heidegger dejó ahí el remo o como se dice, los esquíes, y vino vestido de campesino alemán directamente. Con 2 perros en una... Algo así. Entonces ahí se mostraban 2 diferentes modos de ser, ya como chocaban. Ya antes de la discusión, o la discusión misma al margen de lo que decían, el contenido que era discutible, esto es lo que cada uno opinaba o creía sobre Kant, ya la vestimenta misma y la manera como se expresaban te mostraban 2 estilos de vida y de filosofía completamente distintos. Igual yo te digo que cuando uno ve con cierta distancia las posiciones encontradas muchas veces de los filósofos, encuentra mucho más puntos de contacto que de diferencia, digamos, ¿no? Yo, por ejemplo, este tema lo estaba pensando mucho en mis clases de filosofía moderna, entre Berkeley y Leibniz. En definitiva, por caminos muy distintos, ¿no? Pero ambos consideran que el ser es la percepción. Sí. O sea, en ese sentido, ¿no? Procediendo de tradiciones muy distintas, pero no están en una posición tan encontrada. Bueno, pero sea como fuere, digo, la filosofía analítica, apoyándose en una tradición que había empezado con Morris, ¿no? En 1910, con la cuestión de la defensa del sentido común, esa famosa obra, la filosofía analítica, hay toda una corriente, digamos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la filosofía del lenguaje ordinario, que se apoya en Morris, ¿no? Pero que se empieza a desarrollar sobre todo después de 1945. No toda la filosofía analítica se inclina por ese camino, pero digamos, una de las primeras cosas que suceden es que se dejan de rechazar en la filosofía analítica, se deja de haber un rechazo a priori por las lenguas naturales, por los idiomas, por el lenguaje ordinario, porque el neopositivismo decía, no, lenguaje natural hay que rechazarlo por completo del universo del saber porque es inexorablemente ambiguo. Entonces ellos pensaban que era posible elaborar un lenguaje absolutamente unívoco. Sí, eso se fue a la mierda, perdón, ¿no? Con el teorema de Cantor. Con el teorema de Cantor. Para ir cerrando, con el teorema de Cantor se acabó eso. Para ir cerrando este programa por hoy. Porque tenemos que seguir esto en una es lo segunda que, parte. volviendo no a Heidegger, hemos hablado de Wittgenstein. Lo que, volviendo a Heidegger y la cuestión del olvido del ser, no nos olvidemos, vos nombraste a Berkeley, nombraste a Leibniz, pero estos eran todavía grandes metafísicos. Acá el neopositivismo barre, se saca de encima, supuestamente, toda metafísica. Vamos a empezar el próximo, la segunda parte de este programa,
Porque me gustaría que vos explicitaras más en qué te parece que son metafísicos los neopositivistas. Bueno. ¿Dónde ves eso, no? Sí. Porque a mí me cuesta un poco verlo de pronto. Seguimos la próxima entonces con este pensamiento que es tan interesante. Y hablando más de Wittgenstein, ¿no es cierto? Y hablando más del pensamiento anglosajón, quizás. Sí, también. Bueno, gracias. Buenas noches. Buenas noches.